Ya está grabando. Falta que se conecte David nomás y empezamos un rato más a las 6. Okay. Muy bien, hasta ahora tenemos 23 espectadores conectados. Para los que recién se conectan, buenas tardes a todos. Mi nombre es Armando Mejía. Estamos esperando unos minutos para comenzar a las 6 de la tarde según lo programado. Bueno, vamos a saludar a algunos de nuestros asistentes que han enviado un saber. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Elvira. Buenas tardes, Félix, que estuvo puntual uno de los primeritos. Buenas tardes, Giovanna. Buenas tardes, Harold. Hernán también, gracias por acompañarnos. Un saludo para
Manzano, para Carla Vega, Livio Segura, Luis Alberto Reinaldo, Patricia Alba, Pilar Mejía, Rosa María Anco, entre otros. Por lo tanto, tenemos ya 33 asistentes. Creo que está entrando Davilla. Hola. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. Ya, ¿cómo hacemos? Tenemos apagados los micrófonos. Sí, por el momento apagó los micrófonos. A las 6 en punto empezamos con una pequeña agenda. Lo voy a presentar a cada uno. Bueno, le voy a avisar, ¿no? Que lo voy a presentar vamos a hacer un mensaje de bienvenida, presentarlos a cada uno. Y de ahí ya, según lo que conversamos, la ronda de 10 más 5, ¿no? Pero luego de 5, y después vamos ya con las preguntas y respuestas. Vamos a esperar Ya, cada buenísimo. uno lanza su presentación al momento que esté, que ya se le dé el pase. Lo que sí voy a configurar para que pueda compartir, bueno, eso lo hago un rato, para que pueda compartir pantalla cada uno. No Ya, es necesario buenísimo. el acceso. Listo. Muy bien. Tenemos 37 espectadores hasta el momento, así que se han registrado más de 200, así que vamos a ver cuántos llegan finalmente a presentarse. Ojalá que el tráfico no les afecte llegar a tiempo. Armando, disculpa, la opción de compartir pantalla está deshabilitada en ese momento, ¿no? Ok, ya. Entonces vamos a detenernos acá un rato. Vamos a ver si la encuentro acá. Me sale un mensaje diciendo usted no Sí, puede iniciar la función. Y está solamente, vamos a ver. Para que cuando estoy en el modo presentación creo que no la puedo deshabilitar. A ver, un ratito. Claro. Ahí hay una flechita al costado de la pantallita verde. Hay una flechita al costado de la pantallita verde que te dice No, cómo sí, no, sí para sé permitir. dónde, sí sé dónde está. Lo que pasa es que como ahorita estoy en modo presentación, creo que tengo que salir acá un rato. Y ahora... ya, lo que pasa es que lo que está activo la opción para que mientras alguien esté compartiendo, nadie más pueda compartir. Entonces, mientras hay una compartición en curso, no lo permite. Pero ahorita ya debería estar habilitado, por ejemplo, ¿no? ¿Ya debe estar habilitado? Claro, está la opción habilitada para que uno... Sí, ya está. Ya está, efectivamente. Sí, mientras uno está compartiendo, otro no puede tomar la pantalla, digamos. Ya, ok. Vamos a compartir un rato más Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Ya listos? Sí, un par de minutos más y empezamos, creo. Sí. Lo que me preocupa es en qué momento pasan el coffee break. Por WhatsApp vamos a mandar Por WhatsApp. Te van a dar las instrucciones por tele. Sí, pues, estoy esperando mi delivery. Ahora que como hemos tenido mucha concurrencia, ya hemos tenido que reducir la cantidad de bocaditos a cada uno. De acuerdo. Bocaditos virtuales. Bueno, ya llegamos casi a los 50 conectados. Seguramente ya más gente se va a ir conectando en el camino. Y en Facebook vamos a verificar que esté corriendo la presentación, porque a veces uno se olvida del público en Facebook. Muy bien. Me avisan de que todo está bien en Facebook. En el Face. Un rato más y empezamos. Bueno, voy agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando en esta primera conferencia y a un rato más vamos a dar ya el mensaje formal.
Bien, está grabando. Estamos en vivo en Facebook. Creo que empezamos casi en hora. Muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias por su participación. Bienvenidos a nuestra primera conferencia o conversatorio online, más que un webinar, un conversatorio va a ser esto, organizada por ETSA Asociados, donde trataremos el día de hoy el tema Retos para el transporte público post-COVID. Los participantes, a los cuales agradecemos su participación, que han sido registrados en nuestra página web, ellos están accediendo a través de la plataforma Zoom, cada uno con su enlace, y a la vez estamos haciendo retransmisión a través de Facebook Live, donde también hemos tenido una buena cantidad de participantes interesados. Invitamos a todos los asistentes a poder hacer sus preguntas o comentarios a nuestros expertos invitados, que ya próximamente voy a presentar. En primer lugar, voy a presentar a ETSA Asociados, que nos convoca el día de hoy aquí. Asociados es la empresa organizadora del evento, es una consultora especializada en el rubro de ingeniería de tránsito y transporte desde hace 12 años, con un equipo técnico de alta experiencia y a la vanguardia de los continuos cambios. Por lo tanto, hemos querido realizar esta importante conferencia que nos va a permitir tratar y evaluar los impactos en el transporte post-COVID. En primer lugar, vamos a tener la bienvenida a cargo del ingeniero Edwin Capillo. Me voy a permitir presentarlo. Él es CEO, fundador de ETSA. Cuenta con 22 años de experiencia como especialista en ingeniería de tránsito, transporte y movilidad urbana. Es asesor de la presidencia de la Coordinadora de Empresas de Lima, que agrupa 67 empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros. Ha participado en estudios importantes tanto en Lima como en el interior del país. Además, como parte de ETSA, ha desarrollado soluciones de tecnología, entre ellas TPI Luca, que es un software ganador del concurso Startup 7G en la modalidad de emprendimiento dinámico, otorgado por el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú. La misma que permite optimizar esta solución, la gestión de las flotas en su operación. Entonces, le doy la palabra de bienvenida a Edwin Capillo para que dé la apertura de este evento. Escuchamos, Edwin. Bienvenidos a nuestro webinar Retos para el transporte público post-COVID, donde nuestros expositores compartirán una experiencia en el sector. Agradezco a todos los asistentes a esta conferencia, que tiene como única finalidad de propiciar un espacio de discusión y análisis crítico colaborativo para nuestras autoridades, a fin que puedan tomar decisiones certeras y emitir normas de movilidad inclusiva con un distanciamiento social. Sin más que hacer referencia, dejo a nuestro moderador. Muchas gracias, Edwin. Y bueno, vamos a ver. El transporte público, así como muchas otras actividades, son las más afectadas en este nuevo escenario post-COVID. El distanciamiento social que debemos cuidar y los protocolos para una correcta higiene en los diferentes medios de transporte presentan nuevos y grandes desafíos para todos los actores del sector, pues tenemos que adecuarnos a las nuevas conductas de los usuarios con una mayor preocupación por su salud, por lo que los empresarios de transporte tendrán que estar preparados para afrontar esta situación. Llegará el momento, creo que para algunos más próximos, por lo que hemos visto en los últimos días, en que la mayoría de los ciudadanos volveremos a realizar nuestros viajes cotidianos, ya sea para trabajar, estudiar u otra actividad. El incremento será paulatino. Sin embargo, va a ser difícil que regresaremos a lo vivido ante los nuevos comportamientos de buses repletos de pasajeros. En este escenario, tenemos un pasajero post-COVID, es importante saber qué opinan los expertos que hemos invitado el día de hoy y de qué manera puede encontrarse ese adecuado balance para un transporte ordenado y seguro para nuestros pasajeros. ¿Cuál va a ser la mecánica de esta presentación? Pues vamos a tener una ronda inicial de 10 minutos, donde cada expositor hará la exposición de sus puntos de vista sobre los retos del transporte público. En un orden establecido, primero Mario Loaiza, de ahí David Hernández y luego Lino de la Barrera. Posteriormente tendremos una ronda de 5 minutos adicionales, donde cada uno podrá hacer comentarios o aportes a los cuales, con respecto a lo que ya hemos visto anteriormente sobre este tema. Y finalmente pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas por parte de los asistentes,
Por lo tanto, les invitamos que a través del módulo de preguntas y respuestas que van a ver en Facebook, hagan llegar sus comentarios, o si no, también a través de la opción de chat. Antes de empezar, me gustaría agradecer y presentar a los auspiciadores que nos acompañan en esta primera conferencia. En primer lugar, agradecer al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, conformado por egresados del Centro de Cómputo de la UNI, para la promoción y desarrollo de las tecnologías digitales en nuestro país. Agradecer también a JMB Ingeniería, empresa que realiza proyectos de ingeniería eléctrica, mecánica y telecomunicaciones, ahora con las áreas de electromovilidad y transformación digital. Agradecer a Diesel Tech Industries, empresa canadiense, dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías para motores diésel, para el cumplimiento de las normativas y regulaciones en seguridad. Y también llegó tu mejor ayuda para la planificación de tus viajes en transporte público. Próximamente estaremos informando del lanzamiento de nuestra app para los usuarios. Entonces, como dije anteriormente, vamos a dar en primer lugar la palabra a Mario Loaiza de Bogotá Móvil, y me voy a permitir presentarlo. Mario Loaiza es ingeniero civil por la Universidad del Valle, Colombia, magíster en transporte por la Universidad de los Andes, Colombia, magíster en finanzas por la Universidad de los Andes, Colombia. Ha sido director de proyectos para el desarrollo de negocios para concesiones y proyectos de transportes en Chile, Panamá, Brasil, Perú y Colombia, en Fanalca, Colombia, y Trasdev, Francia. Actualmente es director de operaciones de Bogotá Móvil, Operación Sur SAS, una de las empresas operadoras de Transmilenio Colombia, que contiene o que lleva el 30% de participación de flota de todo el sistema. Gracias, Mario, por acompañarnos, y te damos, por favor, la palabra para que puedas hacer tu exposición durante 10 minutos. Creo que ya puedes compartir tu pantalla. Gracias, Armando. Gracias a todos los asistentes por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. ¿La ven ahí? Sí. ¿La ven? Sí. Bien, gracias por la invitación. Bueno, Armando, como lo dijo Armando, mi nombre es Mario Loaiza. Pertenezco a un consorcio colombo-francés. Hoy día operamos en Bogotá, Colombia. Tenemos operación en conexión móvil, que es del sistema Transmilenio. Operamos también el cable móvil, que es el cable aéreo de Ciudad Bolívar. Y actualmente estamos trabajando en Bogotá Móvil, que es una empresa con 440 articulados y biarticulados, diésel Euro 5 con filtro de partículas. Digamos que es como la última flota en tecnología que adquirimos aquí en Bogotá. Bien, los temas para discutir. El primer tema es hablar acerca de lo que está pasando. Nosotros en Colombia, en Bogotá específicamente, estamos en aislamiento, un distanciamiento social. Arrancamos en una cuarentena donde todo el sector público y privado se quedó en casa, y poco a poco, a través del gobierno nacional, ha empezado a liberar unos sectores productivos como la industria, la fabricación, y poco a poco ha ido liberando. Ahorita el 1 de junio se liberan otros sectores. Entonces, poco a poco la demanda del transporte público ha ido creciendo, y esto ha hecho que como operador de transporte, en este caso en el sistema Transmilenio, pues nos adaptemos a esas necesidades de cuidar a las personas. Lo primero que se está implementando son los cambios de horarios laborales, ingresos escalonados al trabajo, tanto público como privado. Las empresas están optando por no cumplir un horario. Por lo general aquí es de 8 a 5, de 8 a 6, de lunes a viernes, y media jornada los sábados. Ahora están ingresando más temprano. Hay unas políticas de que algunas empresas entren a las 6 de la mañana y salgan a las 3 de la tarde, y otras que entren a las 11 del día y salgan a las 7 de la noche. Esto, por supuesto, ha impactado en el diseño operacional. Hemos tenido cambios en la frecuencia en la operación del sistema del transporte público. Esto ha hecho que toda la flota actualmente esté rodando. Sin embargo, la ocupación pues no es la misma. Actualmente, acabo de sacar los datos, tenemos una ocupación media del 13% en comparación con un día hábil normal de marzo, por ejemplo, cuando no había llegado el COVID a Colombia.
También estamos incentivando el desplazamiento a bordo del bus, con sillas de por medio o un pasajero por silla. Estamos incentivando y promover el distanciamiento a bordo del bus, es decir, ya cuando ingresas al bus, pues que los usuarios no se aglomeren, traten de mantener una distancia. Y por supuesto que todos los usuarios tengan uso de elementos de bioseguridad. Aquí están usando caretas en el rostro, están usando tapabocas. En algunas estaciones al ingreso estamos tomando temperatura, estamos implementando cámaras también de tomar temperatura para ver quiénes ingresan con fiebre que posiblemente puedan tener COVID. Y el quinto punto que vamos a discutir es de los subsidios por parte del ente gestor o del distrito o de la municipalidad. Entonces les muestro esta gráfica. Esta gráfica tiene un corte de hoy, hace 10 minutos. Transmilenio publica cómo se están moviendo los pasajeros en el sistema. Ahí vemos en la parte de abajo el eje X, pues la hora, que va desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, 8 de la noche. Y las validaciones, es decir, los ingresos que están en el eje Y. La gráfica roja significa un día típico. Miren cómo movíamos pasajeros antes de COVID. Y la gráfica naranja, de color naranja, es la semana pasada, cómo se han movido los pasajeros. Y hoy, pues por supuesto, conservamos exactamente, digamos que la misma cantidad de validaciones, es decir, pasajeros ingresando al sistema, pues con la ocupación media que les dije del 13%. Como ven, pues no es una operación normal. Nosotros sacábamos la flota en hora pico toda, los casi 2.000 buses que tiene el sistema Transmilenio, y cubrían exactamente esa demanda que ven ahí, alrededor de 2.500.000 pasajeros diarios, validaciones diarias, que hoy día estamos alrededor de 1.761.000 validaciones diarias. Entonces, si bien este es solamente el ingreso de pasajeros, la flota sí está rodando todo el día y todo el tiempo, digamos, en la vía. Esto ha hecho, por supuesto, que nosotros como concesionarios de transporte tengamos todo nuestro staff, los operadores, los mecánicos, la parte administrativa, en full operación, por decirlo así, para garantizar que los usuarios no vayan aglomerados en el sistema. Bien, dentro del bus hemos optado, junto con Transmilenio, en colocar estos stickers que dice: para proteger tu vida y la de los demás, no uses esta silla. Esa foto muestra pues claramente cómo se está moviendo. Por supuesto hay gente todavía en aislamiento, no estamos saliendo todos. Y esto hace pues que conservemos la distancia dentro del vehículo. Estas calcomanías pues indican que ahí no se puede sentar nadie. Observamos a la señora sentada en la silla del medio, que va de manera aislada. También está usando elementos de bioseguridad como guantes, como tapabocas, que es un requisito obligatorio para moverse en transporte público aquí en Colombia. Bien, y este tema de subsidios es un punto importante. El sistema Transmilenio recauda el dinero para pagar a los concesionarios de transporte a través de la tarifa, a través de las validaciones. Pero como les dije, tenemos una ocupación media del 13%. Estamos moviendo casi 1.700.000 de pasajeros y estas validaciones, este recaudo, no es suficiente para cubrir la operación del sistema. Como les dije anteriormente, pues estamos con todos nuestros conductores, todos nuestros vehículos rodando, consumo de combustible, llantas, lubricantes, todo nuestro estado administrativo de mecánicos, de todas las compañías concesionarias de transporte de Transmilenio. Y esto ha hecho que el municipio, la municipalidad, tenga que invertir unos recursos para poder subsidiar la operación durante el COVID y post-COVID. Lo que estimamos es que hasta que no haya una solución definitiva para el COVID, una vacuna, o que la pandemia se controle pues, de manera acertada y que podamos atender en las clínicas, hospitales, las suficientes personas contagiadas que necesiten asistir o asistencia respiratoria, pues nos moveremos así con un subsidio. Esto pues para garantizar el equilibrio económico de los concesionarios. Es aquí donde las alcaldías o las municipalidades pues definen los recursos. Por supuesto, esto no estaba presupuestado desde el año pasado.
presupuestos, hicieron ejecución presupuestal, diseñaron diferentes para construir colegios, invertir en seguridad, en tecnología, en semaforización, en pavimentación, en infraestructura, pero aquí es donde los alcaldes se han tenido que sentar junto con el gobierno nacional a tomar decisiones de mover recursos de colegios, de educación, para poder subsidiar el transporte público en este caso. Bien, esto es lo que tengo para compartir. Quedo atento al panel para las preguntas. Muchas gracias. Creo que faltaría que dejes de compartir, creo que Mario. Listo, ahí está. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Mario. La verdad que muy aleccionador ver y conocer la realidad de un país como Colombia, la ciudad de Bogotá. Y bueno, y gracias también por acompañarnos. Y ahora es el turno de nuestro segundo panelista, expositor, especialista, a quien también lo voy a presentar. Y de ahí, ya saben, como he explicado anteriormente, después de la ronda de 10 minutos viene nuevamente una ronda adicional para comentarios de cada uno de nuestros expertos. Bueno, me toca presentar ahora a David Hernández Salazar, TRN Target. Él es especialista en gestión social de proyectos de transporte y movilidad. Es auditor de la norma ISO 39001 de seguridad vial, profesional en gerencia de proyectos, PMI, y trainer de Visión Cero en América Latina, con estudios de tránsito y movilidad en Bogotá, Washington, Taipei y Bruselas. Ha participado y dirigido proyectos como Caminos Rurales, el Periférico Vial Norte, el Metropolitano de Lima, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, en la Fundación Transitemos, los corredores complementarios en Protransporte y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En la actualidad, en TRN Target, él es el director regional para Ecuador, Bolivia y Perú desde Lima. Le damos la bienvenida y te dejamos usar la palabra, David, por tus 10 minutos. Muchas gracias por la oportunidad también de compartir con ustedes algunas experiencias, pero sobre todo apoyar a lo que se supone debemos seguir avanzando. Y bueno, sin más, comienzo con el tema de compartir pues la pantalla, y lo que vamos a ver ahora es el tema de gestión por resultados. En este momento lo que estamos claros que debemos lograr es justamente poder avanzar. Y aquí los retos el trabajo que necesitamos hacer es justamente poder hacer de que las cosas, que los beneficios para los ciudadanos pues puedan estar ya siendo disfrutados por ellos tal cual se ha programado, se ha planeado ya desde hace mucho tiempo, como vamos a ir viendo. Para poder hablar de gestión por resultados tendríamos que hablar un poco de metodología, ¿no? Y aquí quería hacer un ejemplo a lo que logramos en el Consejo de Seguridad Vial entre los años 2008-2010, que me tocó la implementación de este modelo de presupuesto por resultados, que es el programa presupuestal 061. Lo que ustedes ven en la lámina es el diseño del modelo conceptual, el modelo explicativo, que está formado por las condiciones de diagnóstico, es decir, la evaluación de las causas directas, las causas indirectas, el problema específico y el macro problema, y por supuesto luego tenemos el tema de lo que se utiliza o se condiciona para el diseño, que es los productos que atacan justamente las causas directas o indirectas, el resultado específico que se espera justamente para el problema específico, y luego la evaluación de lo que ya vendría a ser el decantamiento de las acciones, que es el resultado final. ¿Qué es lo que hicimos para el programa de presupuesto por resultados de entre el 2008-2010, habiendo evaluado toda esta cantidad de problemas en las múltiples condiciones que se habían establecido? Pues atacar dos condiciones, dos causas directas que atacaban justamente el problema de interés, que era la morbimortalidad, es decir, los muertos y heridos. Y en este caso se optó por trabajar en lo que era el volumen más grande que causaba decesos, que es la ebriedad del conductor y la reducción de velocidad. ¿Qué fue lo que se logró? Pues como ustedes ven en la evaluación justamente de lo que ha sido los muertos en la ciudad de Lima, desde el año 2002 hasta el año 2011, lo que teníamos es un nivel creciente de muertes, ¿no?, que llegaron a los 1.200 al año 2007, y luego en la implementación del programa de presupuesto por resultados, pudimos hacer un cambio en la curva. Logramos una reducción del 40% en el tema de la provincia de Lima del año 2008 a 2010.
¿Qué es lo que tenemos que mirar aquí? Lo que tenemos que mirar aquí es que el modelo, la metodología de gestión funciona, ¿no? Resulta. Y eso es lo que quería tocar justamente haciendo el paralelo para lo que es el sistema de transporte. Ahora, si vamos a hablar entonces del sistema de transporte, lo que tenemos que tener claro es el tema del concepto de movilidad sostenible, que es a lo que vamos todos caminando o queremos lograr, es lo deseable. Y este concepto de movilidad sostenible nos dice que la movilidad sostenible es aquella capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad para moverse, trasladarse, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos que sean actuales o del futuro. Por lo tanto, si nosotros teníamos la pirámide invertida, como la conocemos muy bien, donde tal vez la priorización era, por supuesto, a los vehículos, y queremos pasar a la pirámide donde la priorización sea, por supuesto, a las personas, estamos hablando de que tenemos que ir desde un modelo, de una condición de problema a pasar a una situación de solución o de beneficio. ¿Cómo se logra esto? Pues solamente se logra con gestión. Y es ahí de lo que queremos hablar hoy día, de lo que queremos compartir como el reto del post-COVID 2010, después de este COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer en temas de gestión? Específicamente y enfocados en el tema de transporte público, yo quiero usar el concepto que esgrimió en el libro Movilidad, del transporte a la movilidad, de Juan Carlos Dextre, de ver la pirámide estratégica, cómo paso de lo malo hacia lo bueno, a través de un eje que nos pueda permitir integrar esta movilidad eficiente. Y Juan Carlos aplica muy bien el concepto del transporte público eficiente como un esquema estratégico para lograr la movilidad sostenible. Y yo estoy de acuerdo con los fundamentos que dio y aquí como lo resumimos. Si tenemos un transporte público que funciona, vamos a poder lograr la transición del modelo de los viajes que tenemos en vehículos menores a una macro transportación, como se le ha llamado, es decir, en transporte masivo, que es lo que queremos lograr. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento entonces es, vamos a un modelo de transporte público que genere justamente beneficio y que dé eficiencia, pero que soporte de manera estratégica la movilidad. Para eso, miremos cómo está el tema de la implementación o el transporte en el tiempo. Lo que tenemos son las propuestas técnicas, estudios o proyectos que se han realizado desde los 80s hasta la actualidad. Y por supuesto estamos viendo el tren eléctrico, el corredor Vitrina, el IMABUS en el 2002, el Plan Maestro de Transporte en el 2005, los corredores complementarios en el 2005 también, la línea 1 del metro, la línea 2 ya pasando el 2010, el Plan Maestro y ahora el Plan Maestro de Transporte para Metro del Lima y Callao, que viene en ejecución desde el año 2018. ¿Qué es lo que tenemos claro? Perdón, esto es lo que tenemos claro que se proyectó, se planteó para la ciudad, pero la cuestión es que tenemos funcionando. Y funcionando cada vez tenemos menos. Teníamos antes el ENATRU y el Transporte Lima Metropolitana de las empresas de propiedad social. Luego vinieron las las autorizaciones de los servicios en los 90, que vencieron en el año 2003, y desde ahí solamente venimos de ampliación en ampliación, no tenemos más. Tenemos el Metropolitano, licitado en el 2008 y operando en el 2010. Tenemos la línea 1, tenemos los corredores complementarios, ¿no? Desde el 2012 que se implementaron en el 2014, tenemos la ATU recientemente en el 2018 que trata de zanjar justamente el problema entre Lima y Callao, ¿no? El tema de la conurbación entre las provincias, y tenemos justamente ahora en este año 2020 tenemos a Promovilidad, que por ahora no se le ha visto mucho, pero esperamos bastante de esta entidad. Ok, si vemos y analizamos los proyectos, yo diría que capacidad técnica hay. Capacidad técnica hay. ¿Dónde comienzan los problemas? Porque estamos hablando de 10 años por cada proyecto. Por el tema de la agenda política. La agenda política ha logrado o ha generado muchos inconvenientes justamente para un tema de consecución, de continuidad, de sostenibilidad, de implementación en los temas de movilidad. Y por supuesto, el beneficio a la sociedad no se siente. El impacto. No hay impacto porque los proyectos terminan siendo, ¿no?, muy acotados, con un nivel de beneficio para muy poco porcentaje de la población, que cuando los ve en servicio considera que esa era la solución y por tanto no siente la respuesta. No se ha ido avanzando de manera gradual, como por ejemplo hemos visto los avances que nos comentaba Mario,
¿no? Hoy sí, ya hemos venido en un avance constante, por ejemplo, que ha tenido las rutas en el Transmilenio, lo cual no ha sucedido con ninguno de los proyectos que hemos tenido nosotros. Entonces, la ciudadanía no siente, no capta, no percibe, ni los usuarios del servicio, ni los que lo brindan, beneficios de su implementación. ¿Qué tenemos que ir entonces? ¿De qué estamos hablando? Si vamos a trabajar en un modelo de solución, tenemos que ir a beneficios cuantificables para la sociedad. Es decir, tenemos que tener indicadores de gestión. Si ya veníamos mal con el transporte público antes y tenemos la pandemia, es la oportunidad para cambiar. Pero la oportunidad para cambiar en base a cosas concretas, concretas. Es decir, no podemos seguir en transporte público, no podemos seguir hablando ni de generalidades, ni de objetivos, ni de temas cualitativos. Ya tenemos que hablar de temas cuantificables. ¿Y de qué estamos hablando? De indicadores básicos como los que vamos a comenzar a revisar ahora. Por ejemplo, en el tema de orden. ¿Qué tanto estoy recuperando el orden que contribuye al sistema? ¿No? O sea, estamos hablando de infracciones, papeletas, control, control también en gabinete, condiciones de los operadores, planilla, etc. En los modos, en los diseños que hemos visto, ¿qué tanto se está integrando los modos de desplazamiento que existen en la ciudad y a sus actores? Estamos hablando de todos, ¿de acuerdo? Porque para tener una movilidad eficiente debemos tener un sistema integrado, realmente integrado, donde la contribución de cada uno de los modos debe ser percibida justamente en la red. Justamente lo siguiente, la red. ¿Qué tanto se está consolidando la red? Es bueno seguir trabajando proyecto por proyecto, es decir, avanzo un proyecto, lo termino y de ahí recién me espero para continuar el otro, o debería estar hablando de comenzar a trabajar en brindar soluciones por áreas y luego que los proyectos de manera modular se puedan ir culminando, terminando el eje completo en el que brindan servicio. La brecha. ¿Qué tanto estoy avanzando en la reducción de la brecha de atención? La brecha de atención todavía es muy alta para los temas de servicio y obviamente eso no se tiene cuantificado. Un proyecto a la vez no cierra brecha y obviamente lo único que está haciendo es en algunos momentos generar mayores externalidades para los usuarios. Y por último, por supuesto, y en suma, el tema del impacto. ¿Qué tanto logro los beneficios esperados para la comunidad y para sus actores? Por lo tanto, pasar a un modelo de gestión por resultados, considero es clave para la movilidad, pero también lo considero como un soporte para la institucionalidad. Miren, si nosotros hablamos del modelo de gestión por resultados, estamos hablando que las asignaciones presupuestales pasan justamente a la cobertura de la condición de interés. Es decir, ya no es presupuesto que tiene que estar a disposición de la agenda política, sino que por el contrario, lo que hace es dirigirse específicamente al cumplimiento de las actividades, los productos y los servicios para los cuales han sido brindados. Por lo tanto, pasar a un sistema de gestión por resultados, lo que nos permite es, primero, definir a los actores sociales de la movilidad como los beneficiarios de la gestión. Segundo, despolitiza las actividades y las tecnifica. Tercero, define objetivos en tiempos ciertos. Ya venimos como 20 años, ¿no es cierto?, más unos 50 más de atraso en los temas de movilidad, y obviamente lo que tenemos que hacer es que para todos los actores, tanto para los ciudadanos como para los transportistas, tenemos que darle fechas ciertas que les permita justamente priorizar y organizar justamente sus recursos. Es la siguiente: planificar los recursos, establecer presupuestos alcanzables, reducir los niveles de incertidumbre, medir la participación de los actores, asignar en este caso más bien tareas a la agenda política y no por el contrario, que sea la agenda política la que defina cada 10 años que tengamos un proyecto, evaluar el desempeño de la autoridad en base a indicadores objetivos y por supuesto desarrollar modelos prospectivos. Es decir, si hace 20 años hubiéramos proyectado qué es lo que nos iba a pasar si no teníamos las inversiones que debimos haber hecho, creo que la decisión hubiera sido mucho más que sencilla de poder avanzar en este. Y bueno, nada, con esto quiero cerrar esta parte de la participación y por supuesto encantado para ver el tema de las preguntas. Muy bien. Gracias, David. Okay. Hasta que no encuentro la opción para deshabilitar la opción de... Si puedes dejar de compartir, por favor, para darle pase al siguiente
Ponente. Ok, muy bien. Muchas gracias. Igual muy clara tu presentación. Y ahora voy a darle pase y darle la palabra a Lino de la Barrera. Antes lo voy a presentar. Lino de la Barrera es abogado con 32 años de práctica profesional en el sector público y en importantes corporaciones privadas. Es magíster en gestión pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Universidad Politécnica de Cataluña. Es especialista en temas públicos, regulatorios, administrativos e institucionales, con énfasis en el transporte, tránsito y seguridad vial. Ha sido secretario general de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, asesor del Despacho Ministerial de Transportes y Comunicaciones, director general de Transporte Terrestre en 2 oportunidades, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Vial y actualmente el gerente legal en CUNAI Consultores. De igual modo, gracias de nuevo por acompañarnos y tienes 10 minutos para tu presentación. Tienes que activar tu audio. Falta activar tu audio, ya. Eso, ya. Ok. Un momentito. Ya. Bien. Antes que nada, muchas gracias a ETSA por la invitación a participar de este evento. Siguiendo la lógica de lo que se nos pide, es hablar de los retos que va a tener el transporte público en el post-COVID. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí presentes sabemos cuándo va a empezar el COVID. Entonces, si no sabemos cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, evidentemente hablar de un post es medio complicado. Yo creo que acá lo que tenemos adelante es un transporte público que se va a desarrollar durante el COVID y probablemente como una cola de esto después del mismo. Y esto es importante porque si algo nos ha pasado es que este tema nos ha cogido un poco a traspié. En el caso del Perú, el COVID-19 nos ha llegado sin haber solucionado el tema institucional. Grave situación, porque en este instante estábamos en pleno proceso de implementación de la Autoridad del Transporte, Lima no había terminado de ceder sus competencias, y indudablemente al final ha devenido en una serie de idas y vueltas, donde creo que hasta todos los espacios están medio complicados porque no se están manejando adecuadamente. Nos coge con una oferta absolutamente disímil, donde nosotros tenemos omnibuses, combis, coasters, auto colectivo, tenemos todo tipo de servicio entremezclado, superpuesto, peleándose la operación con un sistema afiliador muy fuerte todavía, que representa probablemente el 80 o 90% del servicio que se presta en la ciudad, y con lo cual el cambio se hace sumamente difícil, y eso viene con el tema del modelo de gestión. El modelo de gestión, naturalmente, no ha podido ser cambiado por las lógicas rentistas que hay detrás de todo este proceso, donde indudablemente hay muchos intereses cruzados para evitar que esto cambie. Y esto, a su vez, viene de la mano con un crecimiento exponencial de la informalidad que con este COVID y después del COVID va a ser muchísimo más grave, toda vez que ante la existencia de fuentes oportunas de ganarse la vida, indudablemente el transporte va a ser probablemente un lugar recurrido al cual se va a ir, y las personas que no tienen una ocupación seguramente van a intentar ganar dinero a través de introducirse al mundo del transporte. Primero, naturalmente, tenemos una situación concreta. ¿Qué es lo que el ciudadano espera en este momento del transporte? Primero, que el transportista ofrezca una mejor oferta de servicio. Esa oferta de servicio implica tener vehículos en condiciones apropiadas, con distancia social, que efectivamente cumplan con lo que dice en el lado derecho, que es el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Que uses el tapaboca, que use los guantes, que tenga los asientos marcados. Que todo esto de aquí satisfaga su demanda de viaje. Vale decir
que lo acerque lo más posible a su destino final sin tener que hacer demasiados intercambios, o por lo menos que el sistema funcione de tal forma que él pueda intercambiar sus modos de viaje sin tener mayor afectación. Pero lo más importante de todo es que pretende que todos estos cambios se produzcan sin pagar más por el servicio. Porque indudablemente, en un escenario de crisis, naturalmente todos creen que se le está pegando mucho al bolsillo, y como se le pega al bolsillo, todos tenemos que tener las cosas calmadas y el sistema debe funcionar con subsidio, sin subsidio, o porque el transportista se mete la mano al bolsillo y simplemente maneja las cosas. Esta expectativa ciudadana la debemos cruzar además con la expectativa del operador. ¿Y qué es lo que el operador está buscando? El operador está buscando primero un subsidio público. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta que este deseo ciudadano de que las cosas no suban va a terminarle afectando. Y naturalmente, el cumplimiento de los protocolos, que es el punto 2, que es reglas claras, donde yo debo decir, debes llevar este volumen de pasajeros, debes cumplir con estos protocolos de bioseguridad, tienes que tener este número de conductores, cuestan. Y ese cuestan tiene que ver con que además tomemos una decisión en un piso superior, y es definir un modelo de gestión que deje al lado la competencia salvaje, porque si yo no cambio el modelo de gestión que implica la competencia, sencillamente ni el protocolo de bioseguridad ni el subsidio van a ser eficientes. Y simplemente vamos a tirar el dinero a un barril que no tiene fondo. Y esto viene de la mano, naturalmente, con que el esquema fiscalizador que aplique en el transporte público tiene que cambiar. Porque efectivamente tenemos claro todo que hay gente que no debe estar en el transporte. Sin embargo, el modelo sancionador tradicional ya no funciona, y lo voy a señalar más adelante cuando continúe con la exposición. En este escenario, se supone, partimos del, digamos, lo que se nos pide. ¿Qué retos tiene este post-COVID o este durante COVID? Y yo lo he dividido en dos. Primero, los retos que tiene la autoridad, y segundo, los retos que tiene el operador. Desde el punto de vista de la autoridad, tenemos un tema clarísimo. El punto 1 debe ser tomar control de la situación. ¿Qué cosa es lo que se observa en este momento? Tenemos a una autoridad de transporte urbano, en el caso de Lini Callao, que tiene una parte del tema. Tenemos a un municipio provincial de Lima, que está ejerciendo otra parte del tema. El desarrollo urbano de la ciudad sigue estando en otro lado. Y finalmente, los municipios distritales tratan de hacer lo propio. Al final, tenemos muchas autoridades involucradas en un proceso. Y esto, al igual como existe un comando COVID tratando de solucionar el tema de salud, requiere un comando único. Y en ese comando único tienen que estar todos aquellos que de alguna forma tienen que ver con el transporte y con el tránsito. Porque no podemos pensar en solución de transporte si no solucionamos el tema del tránsito. Yo no puedo tratar de implementar una red de ciclovías que me va a cubrir el 5 o 10% de la demanda si primero no he hecho algo para bajar las velocidades promedio, y esas son decisiones de tránsito. No puedo establecer reglas de circulación de vehículos si trato de mantener pico y placa por un lado y sencillamente digo hay distancia por otro lado, distancia social, y no use los autos particulares. Entonces, esto pasa por tomar el control. Y ese tomar el control tiene que ser, pasamos al punto 2, con un propósito. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué cosa es lo que quiero lograr? Y esto es un tema que parece de perogrullo, pero es un tema de planificación estratégica elemental. Si yo no sé a dónde voy a ir, indudablemente nunca sé si voy a llegar. Es indudable que yo tengo que tener clarísimo cuál es mi propósito. Una ciudad que funcione con este tipo de medios de circulación, ciclovías integradas con los medios masivos, un sistema de transporte que funcione como eso, como sistema, es decir, implementar recaudo y cosas por el estilo. ¿Para qué? Y viene el punto 3 y esencial, para alcanzar objetivos. Porque efectivamente hasta el día de hoy, conforme lo ha señalado David bien, hemos estado dando vueltas, tumbos, cambios, pero nadie ha medido qué cosa ha pasado en el transporte en la ciudad. ¿Realmente funcionan las cosas? Yo creo que no. Y no funcionan las cosas porque jamás hemos hecho una métrica razonable para saber si las decisiones políticas que hasta hoy se han tomado, de un lado, del otro, de idas o de vueltas, han funcionado.
Y como no han funcionado, sencillamente estamos viviendo eternamente hace 10, 15 o 20 años hablando de la posibilidad de reformar el transporte, y esto no deja de ser una muy buena y sana intención, pero no vamos ni avanzamos ni retrocedemos, pero estamos en una situación de empantanamiento. Esto, para mi modo de ver, pasa por romper paradigmas. Y hay algunos paradigmas que, para la verdad, están asentados en la mente de los ciudadanos y en la mente de las autoridades que salen de la ciudadanía, y algunas de ellas son clarísimas. Primero, la movilidad ya no va a ser la misma. ¿Y por qué no va a ser la misma? Porque en este nuevo concepto vamos a intentar minimizar el movimiento de la gente. Es decir, nosotros tenemos que establecer los sistemas de tal forma que las personas no tengan que permanecer en los paraderos. Yo puedo enganchar el sistema 1 con el sistema 2 y esto acerque lo más posible al ciudadano a su domicilio. Vale decir, tengo que hacer digamos, la logística indispensable. Y aquí quiero tomar el concepto de la logística de carga, de la última milla, es decir, llegar hasta el final, que es lo que nos va a permitir que el ciudadano se sienta satisfecho, pero naturalmente, entremezclados los sistemas, nadie dice que deben ser rutas gigantescas, ni permanecer en ese tallarín de rutas que tenemos hoy día, sino establecer las lógicas que permitan un esquema sistémico. Un segundo paradigma es que no todos van a estar, y ahí la comunicación es esencial. ¿Por qué? Porque indudablemente en esa disimilitud que tenemos de ciudad, hay transportadores de toda naturaleza. Hay quienes han hecho fuertes inversiones, hay quienes no las han hecho, hay quienes esperaron que las cosas nunca cambiaran, hay quienes sencillamente se sentaron en el tema y comenzaron a rentar del transporte. Bueno, pues el mensaje que viene con este COVID es que no necesariamente van a estar todos cuando el transporte se reconfigure. Y hay que ser claros, hay que decir las cosas por su nombre, no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque esto hay que manejarlo con una política destinada a reconvertir a esa gente hacia otro tipo de actividades o eventualmente tratar de ver cómo se incorporan al sistema bajo otro esquema. Un tercer paradigma es que sin tecnología no hay futuro. Y aquí es clarísimo el asunto. Hasta el día de hoy, todas las empresas de transporte, los operadores, la autoridad ha venido manejando un poco, digamos, sin tecnología o con lógicas del siglo XIX, el transporte. Y hoy en día, con sistemas de posicionamiento satelital, con sistemas de recaudo electrónico, con un esquema donde podamos manejarnos, digamos, hacia un camino o encaminados hacia algo, entonces tenemos que utilizar e incorporar el concepto tecnológico. Y el último paradigma que tenemos que cambiar es que el modelo de fiscalización ya no sirve. Yo no puedo tener miles de depósitos donde vaya a depositar carros, no puedo salir a perseguir a la gente, porque tengo que establecer un modelo de fiscalización sustentado en el cumplimiento de la ley. Ya no el sancionador tradicional, donde yo me voy correteando por la calle. Cuando uno ve a los fiscalizadores tratando de encontrar o de, digamos, de meter una combi pirata al depósito, no sé si ustedes imaginan esas imágenes de la prehistoria de mucha gente tratando de cazar un mamut, una cosa por el estilo. O sea, todos persiguiéndola, correteando detrás. Eso no funciona. Yo tengo que tener un esquema donde efectivamente vaya a decir, miren señores empresarios, acá usted tiene que cumplirme con esto, con esto, con esto. ¿Por qué? Porque existe un concepto que todos hemos olvidado y en la ley del transporte y tránsito terrestre se dice, la internalización de costos. Usted quiere hacer transporte, esto le cuesta así. Y si quiere estar en este mundo, tiene que cumplir ese así. Si no lo cumple, sencillamente no tiene espacio aquí. Eso es clave e importante. Entonces, un ejemplo claro es que hay que lograr 3E. ¿Qué cosas son las 3E? Eficiencia, eficacia y efectividad. Toda autoridad tiene que tratar de buscar esto. Y para esto lo que tiene que tratar es de encontrar un esquema sistémico, una gestión integral del servicio, un diseño de servicio apropiado. Y aquí viene la pregunta que yo formulo ahí. ¿Por qué y para qué hago las cosas? Porque si no tenemos esa lógica, indudablemente, ¿para qué me sirve tener un modelo sistémico o una gestión o un diseño? Y ese diseño debe incluir vehículos, el enfoque de cumplimiento y un esquema ambiental y sostenible. Pero el por qué y para qué es importante porque digamos que la autoridad a veces se pierde y deja de pensar que lo que está haciendo él es brindar un servicio. Su cliente es el ciudadano. Y en ese escenario, el ciudadano tiene que recibir la mejor calidad, al igual como quien vende
trata de venderle a quien entra a su tienda algo, la autoridad lo que tiene es que proporcionar ese escenario, ese entorno favorable para que el operador camine de la forma apropiada. Y un tema clave aquí que ha venido discutiéndose o hablándose mucho es el del equilibrio financiero. ¿Puedo generar ese entorno con las condiciones actuales? Probablemente no. Es muy difícil que un operador de transporte preste de su bolsillo la actividad que hoy día realiza en términos como se pretende cumplir con protocolo, con distancia social y con el número de asientos ocupables. Pero unas preguntas clave aquí que vienen. ¿A quién subsidio? ¿Voy a subsidiar a todos los que están hoy día en el sistema? Porque eso sería tirar la plata por la ventana. ¿Puedo subsidiar igual a aquel que ha hecho la superinversión en el bus, como aquel otro que tiene una combi de 25 años trabajando en una ruta mal que bien? Tengo que definir cómo subsidio. ¿A quién voy a subsidiar? ¿Voy a subsidiar al transportista? ¿Voy a bajar los impuestos al petróleo? ¿Voy a subsidiar al usuario? Y sobre todo tengo que definir una métrica de eficiencia para saber si ese subsidio cumple su finalidad de manera tal que no tire el dinero porque finalmente como país tenemos recursos escasos y no podemos tirar la plata por la ventana. Indudablemente esto no es fácil, nadie ha dicho que sea sencillo. Por eso son retos. Y los retos implican ese comando único y por eso mencionaba que es indispensable tener una autoridad empoderada, con ganas, con mente del siglo XXI. Si no la tiene, sencillamente no vamos a poder avanzar en este camino. Pero claro, en este proceso también los operadores tienen su parte. Y lo primero que un operador tiene que hacer es meter clarísimo hoy día un enfoque GRC. Gobierno corporativo, un enfoque de riesgo y un enfoque de cumplimiento. Probablemente hoy día suene a japonés lo que les estoy diciendo, pero si no definimos una gestión estratégica dentro de un modelo de negocios, un proceso de negocios donde yo mire todos los detalles, porque precisamente el diablo va a estar en los detalles, el costo es el que nos va a llevar a ser eficientes o no, indudablemente la diferencia entre quien sobreviva o no sobreviva, sencillamente va a ser muy complicado de mirar. Hay que mirar los riesgos, y esto implica la gestión de riesgo y una auditoría correcta, y una cuestión que es básica, el cumplimiento de políticas, de procedimientos y los desempeños. Es decir, probablemente, como le decía, suene medio esotérico, pero sencillamente se trata de volver a las reglas esenciales de lo que es manejar una empresa. La empresa de transporte no es ni más ni menos que una empresa como cualquier otra, pero aquí hay un tema de riesgos, y ese riesgo es la operación. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Y lo segundo es tener clarísimos los indicadores. ¿Cuánto me cuesta la operación? Si yo le voy a pelear al Estado un subsidio, no voy a decirle, señor Estado, dame plata porque no me alcanza. Ah, no te alcanza. ¿Y por qué no te alcanza? ¿No será que eres ineficiente? No, no me alcanza porque efectivamente he agarrado mi tarifa, estoy cobrando X cantidad, mi modelo de operación me dice que me gasto 30% en combustible, tanto en personal, tanto en esto, tanto en lo otro. Ahí puedo hablar, porque hablo con mi par, y ese par le estoy diciendo de igual a igual, señores, no me alcanza el dinero y por tanto me tienes que subsidiar. Creo que estos dos retos son más que suficientes para un operador y efectivamente en adelante nos vienen épocas complejas, sin embargo creo que no hay que asustarse porque sí se puede hacer las cosas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a los tres expositores por esta primera ronda de 10 minutos. La verdad que para mí, bueno, en primer lugar los felicito a todos porque en 30 minutos hemos podido abarcar bastantes aspectos del tema, empezando por ver dos realidades de dos ciudades y dos países, tanto Bogotá como Lima, de ahí por ver temas de alguna manera de eficiencia o de operación que tienen que ver con indicadores, con modelos, y por otra parte también, y hablando de balance, porque hemos visto siempre, y en toda problemática es que atacamos el corto plazo, pero sin dejar de ver temas estructurales que vienen de largo plazo y que no se pueden cambiar también de un día para otro. Entonces, en esta segunda ronda le voy a pedir que cada uno amplíe 5 minutos más, ya sea del tema bajo su punto de vista o en algún caso haciendo relación a lo que los otros expositores hayan podido también comentar. Comenzamos igual en el mismo orden, primero por Mario,
5 minutos para ampliar un poco los temas, tal vez algo que querías precisar, que no pudiste hacer, o cosas que consideras hay que agregar, ¿no? Bien, gracias. No, excelente exposición de mis compañeros. Efectivamente comparto los indicadores. Se debe monitorear cómo se está comportando el sistema de transporte para suplir la necesidad de demanda, para satisfacer la necesidad de la demanda post-COVID, por supuesto. Y es aquí donde hay que involucrar un poco a todos los actores, el gobierno nacional, la municipalidad y los mismos concesionarios de transporte, ya sean los privados que están en el metropolitano o como lo mencionan algunos asistentes a la conferencia, las combis y el transporte que está por fuera pues, del sistema organizado. Gracias, Mario. Y ahora igual vas a tener 5 minutos para David Hernández, para que nos amplíe también su exposición o algún tema que quiera adicionar, y luego ya pasamos a las preguntas y respuestas, ¿no? Sí, yo quisiera compartir con ustedes pues la última lámina del reto post-COVID, en el cual sí consideramos que lo que debemos estar mirando justamente es la condición de beneficio, ¿no? Como habíamos conversado hace un momento. Y aquí lo que quería conversar con ustedes era sobre el tema de las miradas, del reto de las miradas que debemos dar. Por ejemplo, en el tema del reto para lo que es una visión de solución, tenemos que comenzar a ver si vamos a seguir en un esquema de implementación de proyecto por proyecto o vamos a comenzar a ver un tema de solución de brecha a través de modelo multimodal. ¿Qué es lo que tenemos que comenzar ahí? ¿Qué es lo que tendríamos que comenzar a mirar en el tema de gestión? Pues el tema de la capacidad de generar una propuesta de integración, tener la capacidad de la ejecución de los recursos que tenemos, que estamos viendo que como modelo de gestión pública estamos muy, muy lentos en ello. Tenemos que ver el tema de la planificación del tiempo en lo que se van a ejecutar las actividades, ¿de acuerdo? Y por supuesto, tenemos que también comenzar a mirar un tema de ver si vamos a seguir hablando de una ejecución de presupuesto o vamos a comenzar a cambiar a un modelo de sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de este modelo de sostenibilidad? Porque justamente lo que tenemos que comenzar a checar es que si a la hora de implementar proyectos estamos haciendo la evaluación de todos los actores. Y una condición importante de ella es el tema de la absorción laboral. Porque si vamos a pasar a solucionar temas de transporte y de movilidad, debe ser justamente solucionarle el problema a aquellos que están inmersos dentro de él. No concibo un esquema en el cual la solución sea, digamos, retirar a un grupo de actores para colocar a otros. Eso no funciona así. La visión que tiene que ser es justamente de que quienes están inmersos en el problema logren justamente dar un paso hacia adelante, y absorción laboral en los modelos de implementación de solución y propuestas debe considerarse como un modelo principal. Lo siguiente es el tema de la accesibilidad y la bancabilidad de los proyectos. Tenemos que comenzar a mirar justamente que podamos permitir el paso de que quienes están hoy en el problema puedan avanzar hacia la solución. Y obviamente tener un modelo de esquema de gestión consensuada. En el último punto, sí, como un modelo crítico, es el modelo de gestión pública. O vamos a estar pensando que somos unos gestores públicos y que el modelo de la solución del transporte y la gestión del mismo pasa por un esquema, ¿no? de normas estatales, cuando lo que se ha brindado en concesión es un servicio privado. Por lo tanto, no podemos seguir haciendo miradas o gestión de empleo público para la administración de las rutas de la red de transporte. Lo que tenemos que tener es pasar a una visión de enfoque de desarrollo. Y esa visión de enfoque de desarrollo va en dos condiciones, como bien lo había planteado Belino también en la exposición que realiza. Y es, primero, para los usuarios, beneficio social. Obviamente, tiempo, calidad de vida, obviamente salud, pero para el operador al que se le ha brindado la concesión tiene que tener claro que va en un nivel de rentabilidad. Y es ahí donde tenemos que comenzar a fijar objetivos claros y precisos. Muy bien.
Gracias, David. Del mismo modo, Lino, 5 minutos adicionales para apuntes o comentarios que quieras agregar. Sí, yo quiero incidir en dos temas que creo que son bien importantes. Primero, el tema de la información. Creo que tenemos que ser claros con aquello que le decimos a un ciudadano en el Perú y específicamente en Lima y Callao, y esto es una realidad cuando hablo de Lima y Callao, replicable en Arequipa, Trujillo y en cualquier otro lado. Cuando uno mide un modelo al cual quiera imitar, hay que mirar todas las variables completas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dijeran, oiga, ¿sabe qué? Debemos poner un subsidio universal al transporte. Muy poca gente sabe que en otros países el Estado es dueño del transporte público. Creo que en Latinoamérica somos uno de los pocos donde los privados somos medios pacientes psiquiátricos y nos metemos en una actividad de riesgo como esta, que es bien complicada, muy costosa y que efectivamente pues al final termina, se gana seguramente como en todo negocio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de financiar un esquema que ya per se tiene un subsidio y es que el Estado es el dueño del negocio. Hay que mirar también cuando se nos dice, por ejemplo, vamos a cambiar los modos de viaje para que muchos viajes se reproduzcan en un sistema no motorizado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que la bicicleta, digamos, lo no motorizado es el futuro y es lo sostenible. Sin embargo, estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones hoy día, no dentro de 4, 5, 6 años, cuando hagamos hecho una ciudad amigable para aquel que quiere viajar en bicicleta. ¿No es cierto? Entonces hay que tener claro el mensaje. Y un segundo tema es... Hola. Lino, creo que se congeló su imagen por el internet, tal vez. A ver, vamos a esperar un rato a ver si logra conectarse, si no, sí, seguramente se va a reconectar. Esperamos un minuto que pueda reconectarse y si no vamos avanzando con algunas preguntas, algunas consultas que han realizado nuestros asistentes. Bueno, tenemos a 176 participantes conectados en este momento, a los cuales agradecemos por su participación, además de todos aquellos que nos están acompañando también a través de Facebook, ¿no? Creo que David también se ha desconectado. Okay. Muy bien. Mientras se reconecta Lino y David, estamos revisando algunas de las... Vamos ahora a avanzar con las preguntas y respuestas. Y dentro de ellas hay varias personas que han manifestado su interés por conocer un poco más el modelo de Bogotá y el modelo de Transmilenio. Entonces, hay dos preguntas que hemos seleccionado. A ver. Ok, ahí se conectó David ya. Hay dos preguntas que hemos seleccionado. Uno, de Pablo Gutiérrez, y que está relacionada también a la segunda pregunta, dice, ¿de qué manera se está subsidiando al Transmilenio? ¿Cuál es el modelo de subsidio? Y una segunda pregunta en el mismo sentido por parte de Félix Jiménez, ¿qué fórmula de compensación se usa en Transmilenio para el pago a los operadores de los buses? ¿Cómo ha afectado la cuarentena a la recaudación? Y cuando se habla de la cuarentena, pero no el desplazamiento, ¿qué estrategia piensa implementar para paliar la demanda de transporte masivo si el aforo seguirá reducido al 50%? A ver, tu apoyo, Mario, con la consulta. Bien, a la primera pregunta, Transmilenio es el ente gestor, pertenece a la municipalidad, por decirlo así, pero ellos solamente son unos facilitadores donde hicieron la gestión de construcción de las troncales, es decir, la infraestructura, las estaciones, las vías y los patios, y sacaron a licitación los corredores troncales. Nosotros actualmente estamos en renovación de flota. Hasta el año pasado éramos 13 concesiones de transporte que sumaban 1.400 buses. Se pasó a una licitación, la segunda licitación de Transmilenio, por decirlo así, se renovó toda la flota.
se volvió más amigable, hay gas y hay diésel Euro 5 con filtro de partículas. Se cambió de tipología articulada a biarticulado, es decir, se aumentó la capacidad casi en un 30%. Transmilenio viene adecuando las estaciones para que calcen con el bus, aproxima la estación. Las está transformando de emparejar puertas de articulados a emparejar puertas con biarticulados, va en un proceso, va casi en el 80%. Es decir, que el sistema hace de un año para acá pues aumentó su capacidad en un 30%, no solo por cambiar la tipología de articulado, que son 150 pasajeros a 250 pasajeros del biarticulado, sino que también pues adecuó las estaciones e incorporó más buses. Hay 400 buses más. Vamos a cerrar ahorita el 28 de junio, que es la última entrada. Creo que falta otra en octubre, con 2.000 buses. Así es básicamente como funcionamos. ¿Cómo la remuneración de nosotros actualmente? Hay dos componentes. Transmilenio decidió para esta licitación separar la compra de buses de la operación. Entonces hay un concesionario que se encargó de comprar los buses. Este es un negocio más financiero, donde los bancos colocaron el dinero para comprar los buses y a través de vigencias futuras es dinero que separan de cada presupuesto la municipalidad, pagan los buses. Entonces es como al final de los 10 años de esta concesión, los buses son de la municipalidad, por decirlo así. Y otra licitación donde operábamos. Entonces, la primera licitación que le llaman provisión, nosotros somos Bogotá Móvil Provisión, fue la que fue y se endeudó en unos bancos, compró los buses, pero Transmilenio mensualmente le consigna la plata de los buses. Y por el otro lado está Bogotá Móvil Operación, que nos remuneran a través de la disponibilidad del bus, los costos fijos, es decir, personal administrativo, conductores, seguros, impuestos, y por el otro lado nos remuneran la tarifa variable, que es el kilometraje. Esto tuvo un impacto gigante ahorita en el COVID, y es que por contrato Transmilenio nos tenía que garantizar los costos fijos, es decir, los salarios de los operadores, los salarios del personal administrativo, los seguros, porque los buses estaban disponibles para el sistema. Sin embargo, sí hubo una reducción de ingresos, porque al principio de la cuarentena trabajamos como el 40% y dejamos de rodar un kilometraje importante. Sin embargo, no hubo afectación para nosotros económica porque no hubo consumo de combustible, no hubo gasto en llantas, en lubricantes, que es lo que remunera esa tarifa variable. Entonces, al final quedamos compensados. Sí hubo una reducción de ingresos, pero no hubo un deterioro del margen operacional de los concesionarios. Dicho esto, pues estuvimos así casi un mes, yo diría que todo abril, pero para mayo y junio Transmilenio decide sacar toda la flota. Entonces volvimos a operación normal, por lo tanto nuestra remuneración se ajusta a nuestro plan inicial de ejecución presupuestal del presupuesto. Estamos rodando la misma cantidad de kilometraje esperada como si no hubiera COVID para nosotros los concesionarios. Por supuesto, los subsidios salen a través de una fiducia, de un fondo FED, que se llama Fondo de Estabilización Tarifaria, donde el distrito consigna el dinero y nos lo deposita a nosotros, a los concesionarios, en la cuenta. Es como se cruza el tema. Pero en este momento nosotros estamos a full operación. No nos hemos visto afectados, excepto el mes de abril, frente a los ingresos. Muy bien. Gracias, Mario. No sé si, bueno, ya se conectó Lino. No sé si, Lino, continúas con el punto en el cual estabas o no sé si seguimos con la ronda de preguntas y respuestas. Comentando con el audio. Muy bien, mientras se conecta Lino, quería una consulta para David por parte de uno de los asistentes, por parte de Alejandro Porra, dice: coincidimos en que la gestión constituye el elemento clave para dar una alternativa o solución al problema del transporte público.
Pero en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta los niveles de indisciplina y falta de orden de los usuarios, ¿cómo debe incluirse el componente de educación vial en la solución de tránsito y transporte? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y un saludo para Alejandro por acompañarnos. Desde el año 2008 hay una resolución del Ministerio de Educación en nuestro país para que el tema de educación vial se encuentre ya inmerso en la currícula de, digamos, de todo lo que es los estudios de primaria y de secundaria en el país. Y es muy importante. Recuerda que lo que nosotros tenemos en la calle es un modelo de convivencia. Es decir, todas las personas tenemos un lenguaje para comunicarnos en la vía pública. Y justamente ese lenguaje vial es el que nos ayuda a tener mejores condiciones en la calle, ¿no? Entonces, si habemos personas que no conociéramos ese lenguaje vial, pues obviamente vamos a tener todos esos inconvenientes que vivimos en la calle. Y eso es lo único que está pasando. En este momento hay personas que desconocen por completo las normas de tránsito, las normas de circulación en la ciudad y obviamente están actuando al libre albedrío, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que lo que es educación es importantísimo. Mira, por ejemplo, uno de los indicadores de los primeros que aprendí en el banco para evaluación social, ¿no? Justamente eran 3, es decir, tú puedes llegar a cualquier sociedad y hacer una evaluación de 3 indicadores. Nivel de cárcel, hacinamiento en cárceles, ¿no? Segundo, el nivel de educación, cómo está la educación en ese país, 2. Y el tercero es cómo está el tránsito en ese país, 3. Y creo que en los 3 indicadores no nos va muy bien, ¿no? Entonces, mira tú, justamente esas condiciones son una de las primeras de las que deberíamos estar justamente interviniendo, pero eso no se está haciendo. Otra vez, tenemos que pasar a un esquema en el cual podamos lograr que para todas las personas podamos tener estas condiciones de convivencia, comenzar a activar estos programas que ya han sido desarrollados, ¿no? Y obviamente pasar a este desarrollo amable de ciudad, que es lo que establece la movilidad sostenible, ¿no? Mejor calle, mejores condiciones. Ahí hay otro libro, ¿no? Interesante, pues, de Disfrutando la ciudad, viviendo la ciudad, ciudad vivible y caminable, que permite justamente que bajen las condiciones de estrés, que se guíe, ¿no es cierto?, al usuario, y esa es otra forma de encaminar estas condiciones de negativo a positivo. Muy bien. Muchas gracias, David. Bueno, creo que ya está conectado Lino. Voy a aprovechar. Sí, quiero solicitarte una disculpa, una pequeña falla en el internet, me jugó una pasada, pero acá estoy de nuevo. Ok, muy bien. Son parte de los problemas que tenemos a veces con la nueva normalidad en lo que es las reuniones virtuales. Los avatares. En tal caso, quería aprovechar antes de para darte la palabra a Lino, hacerte una consulta y de ahí, bueno, desarrolla la consulta y también amplías con el tema que estás viendo, ¿no? Dice, justo de Pedro Napurí, dice, ¿no? Dice, el señor Lino se ha olvidado que hace un año se ha creado la ATU, que a pesar de las limitaciones está luchando por hacer cumplir los protocolos sanitarios y las medidas del MTC ATU. Por lo tanto, según el Estado, está en camino, según él, o sea, según lo que opina Lino, estamos en el camino correcto. Por último, podría definir un concepto que ha dicho de lógica rentista, un poco para ampliar a qué te referías, ¿no? A ver, vamos a primero agradecer la pregunta y naturalmente creo que uno siempre es dueño de sus opiniones y comentarios y los debo sostener. Lo primero, no me he olvidado de que existe ATU. Lo que pasa es que si nosotros nos miramos qué cosa es lo que ha sucedido con la ATU, yo creo que les han dado, con la expresión más sencilla, un presente griego. Para quienes saben lo que es un presente griego, es sencillamente un presente que probablemente nadie querría. ¿Ok? En noviembre del año pasado a ATU le aprueban el presupuesto para el año 2019. Noviembre del año 2019. Obviamente nada se puede hacer. 2020 comienzan a operar con la finalidad de juntar voluntades de Lima, del Callao, y tenemos un proceso de pandemia que nos obliga a tomar decisiones. Indudablemente, creo que no han tenido mucho tiempo para poder hacer ni ejecutar muchos planes operativos. Pero más allá de eso, lo que además tiene es que tiene, digamos, una cantidad muy importante de funciones que cumplir, todas de suma trascendencia, dentro de ello el transporte rodado,
como el transporte en rieles, todo esto es competencia de ATU, todo tiene que funcionar, porque es como que nosotros quisiéramos tener al piloto del avión que sabe manejarlo completamente hasta con los ojos cerrados. Muy bien, esa oportunidad todavía no la ha podido tener, porque han sucedido una serie de vicisitudes en el camino que han impedido que esto ocurra. ¿Qué cosa es lo que hablo yo cuando digo que hay un transporte rentista? No me dejará mentir las personas que me están escuchando, que en Lima creo que no hemos salido todavía en un porcentaje muy importante de la guerra del centavo. Y la guerra del centavo no es ni más ni menos que la expresión clarísima de un destajo, del destajo en la operación del transporte, y eso no es ni más ni menos que una operación del más puro capitalismo al extremo. Vale decir, el sistema rentista, donde hay alguien que gana mucha plata a costa de que otras personas trabajen. A eso es a lo que me refiero. Y si nosotros tenemos un mapa en la proporción de quienes prestan el servicio de transporte, si el sistema organizado de transporte no va más allá del 10% entre metro, metropolitano y corredores, y el resto, el 80 o 90% es el sistema tradicional, si yo excluyo de ese número a quienes más o menos están haciendo las cosas bien, sigue siendo privilegio aquel transportista rentista con muchos dueños, con un montón de operadores y muchos propietarios que salen a la calle a matarse entre sí y con sus pares. Muy bien. Gracias, Lino. De tu presentación anterior, no sé si se quedó algún tema que tenías que, porque se cortó. No, No sé solamente estaba terminando de decir que había que ser muy cuidadoso en la información que se le daba al usuario sobre lo que se puede lograr en este periodo COVID o post-COVID. Y el segundo es que había que ser digamos lo que le llaman en estrategia militar, una guerra de baja intensidad, es como una guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque no vamos a poder pensar en la gran licitación de rutas, no vamos a poder pensar en el gran modelo de cambio, por una simple razón: el transportista está descalificado comercialmente, bancariamente, no tiene recursos en este momento. Entonces no va a poder ser sujeto, y como dijo David, con lógica hay que tratar de que quienes están se queden. Yo parto de la idea que probablemente muchos, por un tema natural de negocio, no logren hacerlo. Pero en el mejor de los casos, si vamos a defender a nuestra gente, lo que hay que tratar es que por lo menos esta operación se produzca en el futuro. Yo creo que en este es el peor momento para que tratemos de hacer cambios radicales en lo que tenemos. Hay que ordenar, sí, hay que coordinar, sí, pero no podemos pensar en cambios sustantivos porque no vamos a lograr ese cambio sin sacrificar a muchas empresas que probablemente estén en el sistema. Muy bien. Una pregunta más para Mario. Dice, ¿qué participación tiene el Estado colombiano en el desarrollo del transporte urbano en términos económicos, considerando que los avances se han dado hace muchos años? Y en tal caso yo ampliaría un poco la pregunta, es en general, ¿qué tan participativo, qué tan involucrado está el gobierno colombiano, el Estado colombiano, en el desarrollo del transporte en las ciudades como Bogotá y otras importantes en Colombia, ¿no? El gobierno nacional muy involucrado, digamos que es política de presidencia desarrollar los sistemas de transporte, es política de presidencia implementar sistemas de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte masivo para ciudades intermedias de menor de 500.000 habitantes. El gobierno nacional imparte las políticas y está dispuesto a colocar dinero sobre la mesa. Tanto así que Transmilenio en Bogotá, el mío en Cali, Colombia, el de Cartagena, el de Pereira, el de otras ciudades de Colombia, el gobierno nacional ha colocado el 70% de la inversión en infraestructura, dejándole el 30% a la municipalidad o la localidad. Pues este es un gran apoyo y ellos siempre están como a la vanguardia de las políticas de movilidad sostenible, políticas de movilidad en bicicleta, siempre están atentos a desarrollar mayor y mejores sistemas de transporte. Muy bien. Antes de la siguiente pregunta, quería comentarles que en EXA y como parte de la participación en este seminario, en esta charla, hicimos una encuesta a los participantes, ¿no? Previo a la conferencia, y quería comentar rápidamente algunas respuestas. Obviamente la muestra es corta, pero por lo menos nos dan alguna luz, al menos de los que estamos aquí reunidos, unas opiniones, ¿no? Principalmente, el 50% se moviliza en transporte público como buses, micros, camionetas y metropolitano.
digamos que es un poco la muestra que hemos obtenido. Con respecto a qué medidas de seguridad o se consideran más importantes que otras, tenemos que el 60% lo ubica entre limitar la capacidad de usuarios, es decir, menos usuarios, menos pasajeros en el bus, y la medida de desinfección de los vehículos de manera obligatoria al término de cada vuelta. De ahí, con respecto a la opinión en cuanto a las ciclovías, se puede decir que un 80% por una parte está de acuerdo, y por otra parte, además de estar de acuerdo, consideran que deberían haber más ciclovías en nuestra ciudad. Luego, con respecto a si usan ciclovías, solamente el 43%, pero usan bicicletas, solamente el 43% hace uso de la bicicleta como un medio de transporte frecuente. De ahí, la consulta la respuesta a la pregunta si estaría dispuesto a pagar un monto mayor por un servicio de distanciamiento, el 55% indica que sí, y un 24% indica que no, y un 21% que está indeciso. Es un valor, digamos, elevado en cuanto a cantidad de gente que esté dispuesto a pagar un monto mayor. Obviamente es parte de la muestra que hemos trabajado de los aquí presentes. Y con respecto si ha cambiado su medio de transporte a raíz de la situación de la pandemia, el 2/3 no lo han cambiado aún, y hay un 24% que ha dejado de transportarse, de ir en transporte público para movilizarse en taxi, ¿no? Eso es un poco las cifras gruesas en base a una muestra que hemos podido realizar. Muy bien. Bueno, siguiendo con la consulta, acá hay otra pregunta de otro asistente. En este caso me permito hacérsela a David, en caso si alguno más puede también contestar. Dice, tomando en cuenta el alto grado de informalidad del transporte peruano, el empleo informal con horarios que se pueden regular, que no se pueden regular, y la alta concentración demográfica en la ciudad de Lima, ¿cuál debería ser el compromiso y reto de los operadores de transporte peruano y de las autoridades? ¿No? Digamos, un poco para centrar y ver el panorama en el cual nos encontramos y qué podríamos hacer tanto Estado como los transportistas, ¿no? Sí, bueno, gracias. A ver, refería justamente en la presentación, y gracias por la pregunta, es que tenemos que caminar a modelos de solución, ¿de acuerdo? Es primero como concepto general. Lo segundo es que necesitamos transporte de calidad. Hoy día el transporte no nos está brindando condiciones de calidad. Por lo tanto, aquí tiene que haber un nivel de liderazgo y es uno de los temas de los que hablamos. Lograr soluciones, ¿de acuerdo? Cuando haces una mirada de ciudad, cómo podrían movilizarse los ciudadanos o cuánta oferta podría brindar cualquier ciudadano bien intencionado, tendríamos que ver si esa propuesta y esa oferta colabora con la eficiencia de la red. ¿Quién te puede decir si lo que alguien propone, lo que un ciudadano bien intencionado, con ganas de empuje, de trabajo, está aportando, va a ser más eficiente la red o la va a ser ineficiente? En principio es la autoridad que tiene que tener correctamente evaluado todo el desarrollo justamente de los modos de transporte, todos los modos, y cuáles contribuyen en dónde se necesita y en dónde falta. Eso, como lo refería también bien Mario y lo refería a Lino, tiene que ver con los conceptos de planificación, tener organizado y tener claro dónde nos está faltando. Por lo tanto, a la pregunta, es que si tenemos un sistema bien planificado, bien diseñado, lo que vamos a poder hacer es tomar esas propuestas de los ciudadanos para hacer empresa y apoyar justamente esas condiciones para que se hagan. Mira, por ejemplo, los fondos que tenemos en temas de banca de fomento, ¿de acuerdo? Hubo algunas malas experiencias por el tema del metropolitano, pero que haya habido una mala experiencia en el tema del metropolitano no quiere decir que se deba cerrar la banca de fomento justamente para un sector tan importante que es el eje transversal de absolutamente todas las actividades económicas en nuestro país. El transporte es importantísimo y no se está apoyando condiciones de fomento para su desarrollo e implementación. Eso es lo primero. Lo segundo es que debemos permitir condiciones de multimodalidad para poder lograr un correcto desarrollo de la red, ¿no? Entonces, hemos escuchado, por ejemplo, que siempre hablamos que algún tipo de vehículo no es no deseado, ¿de acuerdo?
pero obviamente ese tipo de vehículo no deseado para algunas condiciones, como por ejemplo, digamos, vehículos pequeños en ejes de macrotransportación, o sea, de transporte masivo, no lo resulta siendo tanto para otras zonas donde se requiere justamente un nivel de servicio y atención, ¿no es cierto?, a menos usuarios. Por lo tanto, juntar una correcta planificación, conocimiento y desarrollo, apoyar los desarrollos y emprendimientos, perdón, los desarrollos de empresa de los ciudadanos nos va a permitir que podamos organizarnos de manera correcta. Y lo otro, y finalmente, hay capacidad de absorción laboral en las empresas de transporte hoy día locales, ¿no? Hay muchas empresas que no están cumpliendo con el tema del el ratio de 2.4 conductores por vehículo, no se están cumpliendo las condiciones de servicio y obviamente es porque están operando en condiciones de informalidad, pero ahí hay espacio para conductores y obviamente comenzar a organizar esta masa laboral con estas necesidades y cumplimiento de las normas. Bien. Gracias, David. Una consulta más para Lino, que está conectado, en este caso por audio. A ver, consulta de Pablo Penago, dice, ¿no? El MTC anuncia para esta semana el otorgamiento de un subsidio de combustible para el TPU legal y técnicamente, ¿qué opina al respecto? En primer lugar, ¿a quién? Las empresas operadoras autorizadas son distintas las personas propietarias de vehículos. 2, sobre el procedimiento, circuló un documento donde se habla de contratos entre municipalidades y los grifos. Y 3, ¿cómo controlarlo? ¿Con GPS? ¿Controlarán el kilometraje? ¿Qué opinan al respecto? A ver, nosotros tenemos un problema grande, ¿no? Y es que buena parte de nuestro presupuesto está solventado con los impuestos que están aplicados sobre los combustibles. Un modelo, por ejemplo, que permitiría un subsidio más o menos ordenado es que yo le diera una devolución del impuesto selectivo al consumo que se aplica a los combustibles, tal igual como funcionó con los transportistas interprovinciales, a quienes cumplan determinados parámetros de calidad en el servicio. Vale decir, yo le doy el subsidio a aquel que cumpla con tener flota de esta naturaleza, que cumpla con tener A, B o C condiciones. Entonces, eso implica naturalmente una evaluación de qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, los recursos en el país no son infinitos. Y como no son infinitos, tengo que saber a quién subsidio. No puedo subsidiar a Lima y Callao si yo tengo claro que también hay problemas en Trujillo, en Chiclayo, en Arequipa, en Tacna y en todos lados. Indudablemente, para esto, la pregunta o la manera como vamos a responder esto es vamos a saber qué cosa queremos hacer. Y eso es una pregunta que, la verdad, no tengo una respuesta, porque hasta el día de hoy no se nos ha dicho cuál es la lógica que se quiere aplicar respecto a este asunto. Tenemos una política nacional de subsidio todavía no implementada, pero en este momento de emergencia, de pandemia, necesitamos tomar decisiones y esa decisión va a decir, perfecto, voy a subsidiar, pero ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas decisiones son las que creo que deben provenir desde el más alto nivel de la autoridad del Ministerio de Transporte. ¿No podemos subsidiar a todos? No. Yo no puedo subsidiar a todos porque no todo el transporte está organizado. Tampoco puedo irme al otro extremo de decir, voy a subsidiar solamente una parte. Tengo que establecer parámetros objetivos que me permitan tomar decisiones. Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta bastante amplia, me parece bastante interesante. Voy a leerla y no sé cuál de los 3 expositores se anima a responder, o si quieren los 3, y ya un poco para ir acabando con las 2 últimas preguntas, ¿no? La pregunta la hace Cristian González Olivos. Dice, ¿qué les parece estandarizar y transparentar operativa y financieramente a todos los operadores? Puede que para eso se tendría que acomodar a las empresas a estos estándares. Los niveles de servicio adicionalmente tendrían que redefinirse. Conceptos, utilidad y contingencia. Dentro de cada presupuesto serían limitados en rangos similares para todos los operadores. El personal que gestiona y opera tendría perfiles similares de tal forma que hasta academias o institutos se generarían para que el operador homologue y considere apto a su personal tanto operativo como que ejecute el mantenimiento de la flota.
¿consideran que esto contribuiría mucho o poco dentro de la visión de la solución de cada ponente? No sé si alguno se anima en primer lugar o si todos pueden ayudar a esa respuesta. A ver, Armando, yo me gustaría contestarle y creo que es un tema sumamente interesante el que toca la persona que ha hecho la pregunta. Pero lo primero que tenemos que definir es cuál es el modelo de empresario de transporte que queremos tener en el país. No es lo mismo hablar de Lima, de Callao, no es lo mismo hablar de Chiclayo, Trujillo, Arequipa, pero ¿qué cosa quiero de ese transportador? ¿Qué cosa quiero lograr? ¿Cuál debe ser su condición? ¿Cuál debe ser su entorno? ¿Qué debe manejarse? Entonces, todas esas fases posteriores de estandarizar procedimientos, estandarizar vehículos con vehículo patrón específicamente determinado, vienen como consecuencia de una decisión de inversión. Y eso es lo que yo mencionaba con el CGR, con la gestión estratégica. Cómo una empresa determina que va a prestar el servicio en adelante, qué va a hacer, cómo va a hacer. Y ese modelo es el que tiene que definir la condición de la ciudad. Si yo quiero definir el modelo en Trujillo, entonces tengo que tener claro qué cosa es lo que quiero lograr en el transporte de Trujillo. Si yo quiero determinar el modelo en Tacna, pues tengo que tener claro cómo es y le pido esto y en función a quienes van a aparecer como transportadores, les estandarizo los procedimientos. Incluso yo partí de un concepto esencial. En el enfoque fiscalizador tiene que ser un enfoque de cumplimiento y eso te lleva a que la normativa te lo diga. Es decir, yo voy a poner las condiciones y aquel que las cumple estará dentro del sistema y el que no las cumple no puede estar dentro del sistema. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si Mario también tienes algún comentario al respecto. La estandarización de las empresas, digamos, en estos contratos actuales, la nueva generación de Transmilenio se ha controlado muy bien. Digamos que hay una interventoría que vigila cada recurso que entra, cada recurso que se invierte. Está muy exigente con los niveles de servicio. Aquí los niveles de servicio nos miden puntualidad de presentar el bus a tiempo. El de despachos es de sacar el bus. Nos miden la seguridad vial, nos miden la cantidad de varados y nos miden, digamos, las conductas operacionales que son asociadas a que un operador se haya saltado una estación o haya excedido los límites de velocidad, digamos, todos estos puntos de control. Al final hay unos incentivos, si haces las cosas muy bien, pues hay una bonificación, pueden ser que ni te quiten ni te pongan, y de ahí para abajo hay unos descuentos importantes sobre los ingresos que oscilan entre el 4% y el 10%. Estos incentivos hacen que los concesionarios, los actuales concesionarios, pues estén, digamos, muy vigilados, muy supervisados a través de la interventoría, tanto financieramente como operativamente, y que se tengan como los estándares de calidad para la prestación del servicio. Entonces, lo que dice la persona que pregunta, efectivamente se puede estandarizar, se puede controlar haciendo un seguimiento y tal vez no directamente de la municipalidad, sino a través de una interventoría, de un concesionario privado que es pagado por la municipalidad para que haga supervisión y control sobre el manejo de la operación y las finanzas de los concesionarios. Muy bien, gracias. En tu caso, David, no sé si tienes algo que aportar a la pregunta, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, ya para terminar, estamos ya por llegar a la hora y media de conexión. Le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas nos hagan en pocos minutos algún comentario adicional y final en base a todo lo que hemos hablado. Y finalmente, no sé si nos pueden transmitir su optimismo con respecto a la situación del transporte, ya sea en Bogotá o en Lima, en cuanto a que podemos tener el adecuado balance entre un transporte ordenado y seguro. Comenzando por ti, Mario, por favor, palabras finales. Bien, quiero retomar las palabras que dijo Lino. Efectivamente, hay ciudades donde el transporte público es subsidiado. Esto no es nuevo. Por supuesto, en Latinoamérica, pues hay otras prioridades de inversión, como en la educación, la seguridad, la escolarización, digamos, la alimentación. Hay hambre en Latinoamérica.
pero ya el transporte público es momento en que los gobiernos empiecen a verlo como una necesidad de mover pasajeros de manera satisfactoria. Por supuesto, los costos de la transformación del transporte público colectivo o las combis, como lo llaman en Lima, donde no se cumple el 2.4 conductores por bus, hace que se recurran más costos y digamos, la industrialización o el perfeccionamiento de estos contratos y de esta prestación de servicio hará necesario los subsidios para el transporte público. Ya es hora que los gobiernos pues entiendan un poco que es necesario los subsidios para prestar un servicio de calidad. Agradecerles a todos los panelistas, agradecerle a todas las personas que se conectaron por escucharnos. Optimismo todo, de esta vamos a salir, estamos aprendiendo un montón, creo que todos nos hemos adaptado al día a día, a las modificaciones de los sistemas de transporte público. Por supuesto, hay empresarios de transporte que no la están pasando bien. Acá en Colombia se han ofrecido al transporte colectivo unos préstamos, unos préstamos de dinero en bancos de segundo piso, acá se llaman Coldex, con unas tasas muy atractivas, pero no hay un subsidio directo hacia el transporte público colectivo, solamente a los que ya están como en la parte formal de la prestación del transporte. Ahí sí hay subsidio. Acá en Bogotá se están implementando las ciclorrutas, que los escucho mucho hablar sobre eso. Han cogido avenidas enteras y les han puesto, digamos, maletines o conos, unos dispositivos de seguridad, y llenaron una red de bicicleta por toda la ciudad. Toda la ciudad se conecta a través de la bicicleta, quitando el espacio pues al vehículo particular en este momento, porque todavía hay muchas personas en casa, trabajando desde casa. Esto ha hecho que haya un distanciamiento, digamos, social, y que el sistema Transmilenio y el sistema del transporte público en general pues no esté tan congestionado para que haya pues probabilidad de contagio. Mil gracias a Edsa, a Edwin, a ti, Armando, a todos por la invitación. Esperamos haya sido enriquecedor y gracias por el aprendizaje también de ustedes. Muy bien, gracias también a ti, Mario. David, tus palabras finales, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. También agradecer la organización, también agradecer la invitación. Yo sí estoy, creo que muy motivado, pero también tengo mucha expectativa por el tema de la mejora de la ciudad. Yo creo que tanto los operadores como la autoridad hemos dado, digamos, claras evidencias de cambio, ¿no? Estamos hablando desde que me tocó formar parte de la implementación del metropolitano, el BRT en la ciudad. Había quienes no apostaban por el tema de cambio, que decía que íbamos a fracasar, pero los operadores creo que pusieron el hombro, la ciudad también, los técnicos también, y yo estoy claro de que con objetivos compartidos, como lo hemos conversado, con visiones claras, digamos, con consensos, con beneficios para todos los actores de la movilidad, ¿no? Y con un liderazgo, y yo estoy seguro de que vamos a lograr muchísimo, muchísimo más, porque no somos menos, al contrario, he dado prueba de ello, y por lo tanto, a mis amigos operadores, decirles, transportistas, decirles, primero, reconocer en ellos su visión de trabajo, porque hay algo que muchas veces, lo escuché una vez y lo repito, digamos, de un líder de transporte, y que cuando se reclama del transporte en la ciudad de Lima, muchas veces el usuario no se da cuenta que tiene transporte donde quiera, como quiera y cuando quiera, pero obviamente eso no nos ha hecho del todo bien. Necesitamos orden, y ese orden le va a dar beneficio a todas las personas que estamos en este sector. Yo creo que salir adelante es posible. Yo creo que tenemos que algunas cosas comenzar a dejar malas prácticas, comenzar a avanzar en el tema de lo positivo. A veces los cambios no son sencillos, pero sí vamos a poder caminar en un modelo en el que transportistas, ciudadanos y autoridad logren beneficio en las tres condiciones. Entonces, un saludo para ellos, para quienes nos están escuchando. Creo que la participación que he tenido es de una visión autocrítica de autoridad, que me ha tocado serlo, y creo que podemos hacerlo mejor. Hemos avanzado en la parte que me ha tocado
en este modelo de gestión por resultados. Y creo que lográndolo hacia todo el sector, vamos a poder caminar, como repitiéndolo una vez más, en puntos claros, concretos, porque eso es lo que necesitamos para dar pasos seguros entre todos, ¿no? Saludos para ETSA, por supuesto, y para nuestros amigos que nos están viendo hoy día. Muchas gracias. Gracias también, David. Lino, tus palabras finales, por favor. Bueno, en principio agradecerle a ETSA y agradecer a todas las personas que han tenido la paciencia de escucharnos. Evidentemente, a veces cuando uno habla de cosas que gustan o no gustan, siempre hay la tendencia de decir cualquier cosa. O sea, finalmente cada uno tiene la posibilidad de pensar en sus propias realidades. A ver, como comentario final yo diría que efectivamente de todas se sale. O sea, yo creo que si algo tiene el peruano es la inmensa capacidad de salir de los problemas, y creo que en este caso puntual vamos a salir tanto en el aspecto de la convivencia social como en lo del transporte. Lo que no quisiera es que nos, digamos, ayornemos al nuevo escenario del año 2020 y que nos quedemos ahí. El transporte, como todo, evoluciona. Y esa evolución debe ser precisamente, digamos, nuestro desayuno, almuerzo y cena. Por eso necesitamos mucho reflejo, mucho quien dirija el manejo del transporte, ¿no es cierto? Necesitamos alguien que piense integralmente en ciudad, que piense integralmente en desarrollo urbano, que piense integralmente en por qué transporto de aquí a acá, por qué la gente viaja de este sitio al otro, cómo puedo mejorar esto, cómo puedo monetizar la plusvalía que me dan los proyectos del transporte. Es decir, una autoridad de transporte no solamente es alguien que fiscaliza, es alguien que mira hacia adelante la ciudad como un todo. Y eso es precisamente lo que queremos esperar. ¿Saldremos? Yo creo que sí, pero justamente lo que tenemos que pedir a esa autoridad es que tenga esa visión del siglo XXI y de todos los que vengan por. Muchas gracias a esta, gracias por la oportunidad. Muy bien. De igual modo, gracias, Lino. Bueno, mis palabras finales ya para cerrar el evento. En primer lugar, reiterar agradecimiento a los expositores, igual a todos los asistentes que nos han acompañado tanto por Zoom como por Facebook. En algún momento hemos llegado a pasar los 200 participantes. La verdad que hay muchas preguntas que no hemos podido contestar, igual quedan grabadas en el chat y en el video. Un par de compromisos, ¿no? El primer compromiso es que como ETSA y como equipo de expertos en estos temas, trabajar sobre lo que hemos compartido acá, sobre lo que se ha conversado, las ideas que se han vertido, y poder hacer algún tipo de publicación que resuma las principales ideas y comentarios y poder entregarlo como una propuesta de trabajo, ¿no? Algo que nos animó desde un principio al comenzar a organizar este evento es diferenciar de otros eventos, algunos más politizados que otros, sino ver un evento en el cual, en primer lugar, se hable de manera técnica, se hable de manera constructiva, se hable con propuestas para la solución de este problema. Y en ese aspecto vamos a trabajar sobre los diversos conceptos que aquí se han vertido y poder elaborar algún tipo de documento, publicación. Ya vamos a ver el formato y lo estaremos compartiendo con todos nuestros seguidores y también obviamente con las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y en segundo lugar, y ya para terminar, anunciar que vamos a realizar una segunda conferencia. Ya tenemos los expositores designados, sería de acá a 3 semanas, el miércoles 24 de junio, en la misma hora y por el mismo canal. Ya vamos a estar informando la temática, también ya vamos a estar informando a los expositores, una vez que tengamos la parte logística bien cerrada, pues sería de acá a unas 3 semanas. Entonces, les animamos y les invitamos a que sigan conectados a nuestro canal de Facebook, que sigan conectados pues a
a los distintos medios por los cuales informamos nuestras noticias, y nos estaríamos viendo pues de acá a unas cuantas semanas, a 3 semanas exactamente, con nuestra segunda conferencia. Bueno, una vez más, gracias a todos y bueno, y que esperemos que con lo que hemos visto acá y los aportes que se han hecho, pueda contribuir nuestro granito de arena a la mejora del transporte público en nuestra ciudad. Y bueno, gracias a Mario, David, Lino, Edwin por acompañarnos. Muy bien, será otra oportunidad. Hasta luego. Bueno, ahora sí corto. Buenas noches.